de alguna rama del derecho, aunque sea incipiente, aunque se discuta que es una autonomía científica y didáctica o no, pero cada vez que se intenta definir una rama del derecho, obviamente que existen distintas posiciones, prácticamente tantas como doctrinarios pudiera existir. Por lo tanto, nosotros vamos a dar algunas ideas o algunas definiciones en cuanto a qué se entiende por derecho urbanístico. Hay autores que sostienen que el derecho urbanístico es aquella parte del derecho administrativo que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a las distintas clases de suelo, haciendo compatible el derecho a la edificación a través del cumplimiento de una serie de cargas establecidas en beneficio de la comunidad por la legislación urbanística aplicable. Esa sería una noción conceptual. ¿Quieren que la repita? ¿Sí? Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, cómo no. Decíamos entonces que el derecho administrativo es, el derecho urbanístico es aquella parte del derecho administrativo que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a las distintas clases de suelo, haciendo compatible el derecho a la edificación a través del cumplimiento de una serie de cargas establecidas en beneficio de la comunidad por la legislación urbanística aplicable. Por otro lado, otro sector de la doctrina, entre quienes podemos ubicar a Rebollo Puig, define al derecho urbanístico como el sector del ordenamiento que regula los asentamientos de población en el espacio, sector del ordenamiento que regula los asentamientos de población en el espacio, o más concretamente, los fenómenos de creación, desarrollo y progreso de las ciudades. O más concretamente, los fenómenos de creación, desarrollo y progreso de las ciudades. Probablemente que el derecho urbanístico tiene directa vinculación con lo que al día de hoy ya se viene conociendo, incluso hace ya tiempo, hace algún tiempito, no mucho, pero podríamos decir algunos años, como el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, por supuesto que se nutre en buena medida de lo que tiene que ver con la planificación urbanística, la gestión urbanística, la ejecución, obviamente, de esa planificación, porque, por supuesto, que hace a la calidad de vida de las personas que habitan en esa ciudad. Con respecto a los instrumentos de gestión urbanística, nosotros podemos decir que son aquellos cuya finalidad es el reparto equitativo de los beneficios y de las cargas derivadas de la ordenación urbanística. Esos serían los instrumentos de gestión urbanística. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito que persiguen estos instrumentos? Pues bien, como veníamos sosteniendo, el reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación urbanística. Desde ya que existen distintos tipos de instrumentos de gestión urbanística, nosotros vamos a mencionar algunos de ellos. En primer lugar, vamos a hacer referencia a el que se caracteriza por la participación del municipio en las rentas diferenciales generadas por la acción urbanística. Participación del municipio
en las rentas diferenciales generadas por la acción urbanística. Fíjense, hacemos referencia en definitiva a aquellas acciones urbanísticas que regulan la utilización del espacio urbano, incrementando su aprovechamiento, y por supuesto generando beneficios para los particulares, para el sector privado. Esos beneficios, que en definitiva habitualmente se denominan plusvalía, ese mayor valor que adquieren esos espacios urbanos como consecuencia de las acciones en el plano normativo o en el plano de la gestión del interés común que desarrolla un ente público, en particular un municipio, dan derecho a este último a participar en esas rentas, en las rentas que resultan de esas acciones. Y esa participación del municipio está destinada ¿a qué? Por supuesto, distribuir equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y en general al mejoramiento de la calidad urbana y ambiental de la ciudad. Entonces, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad a continuación, pero de alguna forma vamos anticipando que este instrumento de gestión urbanística se basa en la participación que se le confiere al municipio en las rentas resultantes del accionar del mismo. Repito, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento a continuación, pero imagínense a título de ejemplo que el municipio de Rosario, a través del Consejo Deliberante, apruebe la construcción de 5 pisos más en determinada zona de la ciudad de Rosario, por supuesto 5 pisos más por edificio, ¿no? A eso me estoy refiriendo, en determinadas zonas de la ciudad de Rosario, en las que hasta ese momento, por imperio de la normativa imperante en materia urbanística, solamente se permitía determinada cantidad de pisos que ahora se incrementa. A título de ejemplo, repito, se autoriza la construcción de 5 pisos más. Entonces, esa acción normativa urbanística, indudablemente, genera una plusvalía en el sector privado, en el sector de los desarrolladores inmobiliarios. Y por supuesto, el municipio habitualmente, ¿qué es lo que hace? Solicita una participación en esa plusvalía. ¿Para qué? Bueno, para llevar adelante lo que veníamos diciendo, para distribuir equitativamente los costos que irroga el desarrollo urbano, para mejorar el espacio público y en general para propender a el desarrollo de acciones que mejoren la calidad urbana y ambiental de la ciudad. Bueno, ¿cuáles podrían ser acciones o hechos generadores de la participación del municipio en las rentas urbanas? En general, todas aquellas decisiones administrativas que autoricen a destinar un bien inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento de las parcelas, permitiendo una mayor área edificada. Fíjense que esto último es lo que acabamos de decir a título de ejemplo. Una acción normativo-urbanística que emana del órgano competente del municipio, que lo que genera es un incremento en el aprovechamiento de las parcelas, permitiendo que se logre una mayor área edificada. Si a usted le van a permitir como desarrollador inmobiliario que construya 5 pisos más en una zona en la que hasta ese momento por ordenanza municipal solamente se permitía la construcción con un límite, bueno, usted obviamente está obteniendo una plusvalía, una renta adicional, porque le están permitiendo una optimización mayor de las parcelas para obtener un área edificada superior a la que estaba prevista, tal vez, o debería haber estado prevista, tal vez originariamente, a la luz de la normativa que hasta ese momento estaba vigente. Entonces, algunos hechos generadores de esta renta y en consecuencia de la participación del municipio en esa renta adicional.
la incorporación al área urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial del área rural. Esto puede llegar a pasar también, que se recalifique a un inmueble. Hasta ese momento un inmueble estaba considerado situado dentro del área rural y se lo recalifica y se lo ubica dentro del área urbana. Eso puede generar una mayor renta por parte del sujeto privado que se vea beneficiado por esa acción. Y por supuesto, también daría lugar a la participación del municipio. El establecimiento o la modificación del régimen de uso del suelo o la zonificación territorial. Si usted permite, a través de una nueva acción municipal, que el uso del suelo hasta ese momento contemplado sea otro, que genere una mayor renta por parte de los sujetos que exploten ese suelo, pues bien, usted está desde ya permitiendo una mayor renta en cabeza de esos sujetos, de esos particulares, de ese sector privado. ¿Bien? Un tercer ejemplo tiene que ver con algo que ya dijéramos nosotros, la autorización de un mayor aprovechamiento de las parcelas en edificación. Bien sea, por ejemplo, elevando los índices de ocupación, los índices de aprovechamiento o ambos a la vez. Este entonces vendría a ser uno de los instrumentos de gestión urbanística, la participación del municipio en las rentas diferenciales generadas por la acción urbanística. Otro de los instrumentos de gestión urbanística son los convenios urbanísticos. Estos convenios urbanísticos no son otra cosa que acuerdos que celebra el municipio con determinadas organizaciones gubernamentales o con particulares, por supuesto, que tienen por objeto ¿qué cosa? La realización de estrategias, objetivos, directrices, planes, proyectos, etcétera. Por supuesto, en materia urbanística, ¿no? Existen distintos tipos, por supuesto, obviamente, de convenios urbanísticos. Podemos mencionar en ese sentido a los convenios urbanísticos de planeamiento, que son aquellos que incluyen o pueden tener como consecuencia o resultado posibles modificaciones a lo estipulado en la legislación urbanística, por supuesto, en concreto, la legislación urbanística relativa a la planificación en esta materia. Los convenios urbanísticos para la ejecución del planeamiento, que son aquellos que, no afectando en absoluto lo determinado en la legislación urbanística vigente, se limitan a la determinación de los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento y demás instrumentos que existen al momento de su celebración. Bueno, yo no los quiero, no los quiero complicar con un abordaje demasiado meticuloso, puntilloso, que giren alrededor de estas clasificaciones. Son algunos de los tipos de convenios urbanísticos que pueden existir. Lo mismo que los contenidos de los convenios urbanísticos. También se pueden distinguir según que se indique con precisión el objeto del convenio y las metas a alcanzar dentro de determinados plazos, según que se especifique con precisión cuáles son las prestaciones y contraprestaciones a que se obligan las partes, etcétera, etcétera. Yo no los voy a complicar con esto. Bueno, con respecto a la participación pública en la gestión integral urbanística, ¿qué se entiende por participación ciudadana en la planificación y gestión del territorio? Es aquella que le garantiza a la comunidad la posibilidad de emitir opiniones, sugerencias, propuestas, ya sea en forma individual o colectiva, y que, como contracara de ello, si se me permite, genera en cabeza de los organismos municipales el deber de responder a las inquietudes planteadas por esa ciudadanía. Esta vendría a ser una manifestación de lo que en algún momento ha señalado
quien ha sido un gran exponente de la ciencia de la India, Amartya Sen, premio Nobel de Economía. Él hablaba, Amartya Sen, cuando hacía referencia a la participación ciudadana en la planificación, en la gestión y control del interés público, hablaba de la existencia de la doble vía. La doble vía, ¿qué es? Bueno, pues bien, un camino, si uno se imagina una autopista, para no hablar de un camino que tal vez pueda resultar más simple, una autopista, una vía de alta velocidad en la que, por un lado, el Estado habilite a la ciudadanía la posibilidad de participar a través de la emisión de opiniones, sugerencias o propuestas en lo que tiene que ver con la construcción y la planificación de acciones públicas. Y por otro lado, la segunda vía, que es la que se relaciona con la efectiva participación de esa ciudadanía en la construcción, en la gestión o ejecución y control de ese interés público. Y para eso, obviamente, lo que se dice es que tiene que estar empoderada esa ciudadanía. Si la ciudadanía no está empoderada, ¿a qué me refiero con empoderamiento de la ciudadanía? A que ésta cuente con información de calidad y oportuna, por ejemplo, que le permita estar en condiciones de participar activa y verdaderamente del debate que se pueda generar en derredor, en este caso, de la planificación urbanística o de la ejecución de la planificación urbanística, sí, obviamente que no va a estar en condiciones apropiadas esa ciudadanía de tener un rol protagónico y activo, participar efectiva y verdaderamente en la gestión del interés público, en particular lo inherente al planeamiento urbano o a la ejecución de ese planeamiento urbano. Bueno, esto dicho muy rápidamente, existen distintos sistemas de participación pública en la gestión integral urbanística. Nosotros vamos a mencionar algunos de ellos, en particular vamos a hacer referencia a algunos instrumentos de participación pública. Uno de ellos es el de las audiencias públicas. Las audiencias públicas, fíjense, ustedes tal vez ya lo han estudiado esto, en la bolilla de servicios públicos. Las audiencias públicas han sido, si se me permite, puestas en valor como herramienta fundamental de participación de la ciudadanía en lo que refiere a la gestión del interés público en la causa CEPIS del año 2016, resuelto por la Corte Nacional en materia de tarifas del gas natural por redes. Ustedes recordarán lo que dijo la Corte en cuanto a sus lineamientos centrales en ese precedente, en ese caso líder, poniendo justamente en valor, ponderando la importancia de la existencia de estos espacios de participación ciudadana, que por supuesto entendió que eran obligatorios en forma previa a la fijación de un nuevo régimen tarifario en materia de distribución de gas natural por redes, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal, eso tiene que ver con servicios públicos, pero no viene mal que lo vinculemos con este tema porque estamos hablando, obviamente, de instrumentos de participación ciudadana en la gestión integral urbanística. Y las audiencias públicas son, efectivamente, un mecanismo concreto a través del cual la ciudadanía puede participar en esa gestión integral urbanística. Las opiniones que vierten las personas que participen de esas audiencias públicas son de carácter no vinculante, eso lo saben ustedes, lo cual de ninguna manera significa que la administración pública no deba tener una adecuada deferencia para con esas opiniones, para con esas propuestas vertidas por la ciudadanía en la audiencia pública, que repito, no son vinculantes, pero deben tener una adecuada respuesta por parte de la autoridad administrativa, la cual, al momento de adoptar la decisión pertinente, debería, en los fundamentos del acto administrativo
o del acto legislativo, en su caso, si se tratase de un órgano de esa naturaleza, expresar de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía, o en su caso, las razones por las cuales las desestimó. Bueno, existen distintos tipos de audiencias públicas, las llamadas audiencias públicas temáticas, las audiencias públicas de requisitoria ciudadana, que son aquellas que efectivamente son pedidas por la ciudadanía. Las audiencias públicas temáticas, como ustedes podrán imaginar, son las que se convocan a efectos de conocer la opinión de la ciudadanía respecto a un determinado asunto, que vaya a ser objeto de una decisión administrativa o legislativa. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Otro instrumento de participación ciudadana en la gestión integral urbanística, muy importante, que tal vez alguno de ustedes conozca, es el llamado presupuesto participativo. El presupuesto participativo es una herramienta que se ha afianzado en la ciudad de Rosario ya desde hace décadas. También en la ciudad de Santa Fe, hace algunos años que se aplica para la gestión del interés general, no solamente en materia urbanística, sino en términos más amplios, en lo que refiere a, repito, la ejecución de los recursos tributarios y no tributarios en determinados proyectos o planes, previa opinión o sugerencia, propuesta formulada por la ciudadanía. Esta herramienta, este instrumento, si se me permite, surgió como tal en los años 80, fines de los años 80 en Brasil, y luego, por supuesto, se extendió a distintos países de América Latina, en particular al nuestro, a la República Argentina, y en lo que a nosotros nos toca más de cerca, a la ciudad de Rosario. Repito, hace ya décadas que la ciudad de Rosario cuenta con este instrumento que se denomina de presupuesto participativo. El presupuesto participativo se asienta sobre la base de 3 principios básicos: el respeto por las reglas universales de participación en instancias institucionales y regulares de funcionamiento, en la existencia de un método objetivo de definición de los recursos para inversiones, y por último, en la existencia también de un proceso decisivo descentralizado, que tiene como base la división de la ciudad en determinadas regiones presupuestarias. Ustedes saben que la herramienta, el instrumento de participación ciudadana que se denomina presupuesto participativo se puede ejecutar a través de distintas modalidades. Una de ellas podría ser la temática, otra podría ser la regional. Entonces, usted, como ente público, puede tomar la decisión de, lisa y llanamente, requerir la opinión de la ciudadanía por tema, o por territorio, por región, por zona de la ciudad. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se le solicita a la ciudadanía? Que fije prioridades, que aporte a través de su opinión, de su propuesta, prioridades en lo que tiene que ver con, en este caso, la gestión integral urbanística. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Si no, me interrumpen y me preguntan, Profe, ¿puede repetir los principios del presupuesto Sí, participativo? cómo no. Los 3 principios básicos del presupuesto participativo, sí, cómo Sí. no. La existencia de reglas universales de participación en instancias institucionales. O sea, la aplicación, ¿no?, de reglas universales de participación en instancias institucionales, que deben ser, obviamente, claras y simples, esas reglas. La existencia de un método objetivo de definición de los recursos para inversiones. O sea, determinar cuál va a ser la masa de recursos con un criterio que se distancie de la posible subjetividad que podría existir
con respecto a los referidos recursos que se van a aplicar a determinado tipo de proyecto, de plan en materia urbanística. La existencia de un método objetivo de definición de los recursos que se van a aplicar a inversiones. Y por último, la existencia también de un proceso decisivo, descentralizado, que tenga como base, o sea, un proceso de toma de decisiones, ¿no? A eso me refiero con decisivo. Proceso de toma de decisiones descentralizado que tome como base la división de la ciudad en determinadas zonas o regiones presupuestarias. ¿Repito algo o estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, yo lo que les decía también hace unos minutos es que el presupuesto participativo no solamente se puede desplegar como instrumento, como técnica, a partir de la división de la ciudad en zonas o regiones, a los fines de recabar esas opiniones, sino que también se puede llevar adelante sobre la base de ejes temáticos. Usted tal vez le quiere consultar a la ciudadanía sobre determinadas cuestiones o materias. Entonces, bueno, no utiliza la técnica de la división de la ciudad en zonas o regiones para recabar esas opiniones, sino que lo que hace es directamente plantear determinados temas y ver qué parecer tiene la ciudadanía con relación a los mismos. ¿Mm? Bueno, en cuanto al régimen jurídico del derecho urbanístico, nosotros vamos a hacer alguna breve consideración, pero consideración al fin, que tal vez ustedes ya la conozcan. Ustedes saben que la Constitución Nacional del 94 reconoció expresamente a las provincias argentinas el dominio originario de los recursos naturales situados en el territorio de ellas, de las provincias. Ustedes lo tienen presente. Esto es derecho constitucional, artículo 124 de la Carta Magna Nacional, 124 infine. Repito, que reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales situados en su territorio. ¿Qué significa esto? Que cada provincia puede administrar y disponer de la tierra, el aire, el mar, el subsuelo, el mar obviamente, de aquellas provincias que linden con el mar, obviamente, ¿no? El subsuelo, que se encuentra en ¿dónde? En el ámbito de su territorio. Y por supuesto, de todos los recursos allí comprendidos. Esta manda constitucional, que lo que hizo fue, a mi modo de ver, aportar luz jurídica, y zanjar, de alguna forma, un debate ideológico que se venía dando hacía ya muchos años, y que no estaba resuelto en la Constitución Histórica del 53, acerca de si esos recursos naturales debían ser de propiedad estatal o privada. Este debate ideológico tuvo lugar en la República Argentina fundamentalmente a partir del momento en que se descubrió petróleo en nuestro país. Ya que ya data de muchos años, ¿no? Yo diría 70 años. Y el convencional constituyente del 94 zanjó ese debate y dijo, señores, los recursos naturales le corresponden a cada una de las provincias. El dominio originario de los recursos naturales que están situados en el territorio de una provincia le corresponden a ella. Bien. Esta consagración normativa en la Carta Magna Nacional en el 94, en rigor de verdad lo que hizo fue
reflejar, si se me permite el término, o el posicionamiento que con anterioridad a ese año, el 94, se habían comenzado a manifestar en forma abierta las distintas provincias argentinas. ¿A partir de qué? A partir de la reivindicación que las mismas venían haciendo de los recursos naturales como propios de ellas. Y esa reivindicación que ya venía, repito, llevando adelante las provincias en el marco de un proceso sostenido en el tiempo en nuestro país, se había comenzado a plasmar en las constituciones locales o provinciales a partir de 1986. Bueno, todo ese proceso de constitucionalización local, si se me permite, de ese ideario que surgía de cada una de las provincias argentinas, tiene su colofón, si se me permite, o su consagración definitiva, o por lo menos consagración, no sé si definitiva, por supuesto que podrá ser objeto de una modificación con el transcurso del tiempo, pero consagración concreta, al fin, en el artículo 124, última parte de la Constitución Nacional, que dice lo que ya hemos señalado. Ahora vamos nosotros a complementar lo que estamos señalando con respecto al artículo 124 con otro artículo de la Constitución Nacional, que también, por supuesto, fue incorporado en el año 1994, estoy haciendo referencia al artículo 41, que sienta lineamientos muy importantes en materia de los llamados derechos de la tercera generación, y en particular en lo que refiere al urbanismo y a la preservación del medio ambiente. Pero lo vamos nosotros a esto indicar en breves minutos. Lo que tiene que ver con el dictado de los presupuestos mínimos aplicables de manera uniforme a la materia urbanística en nuestro país, es de resorte del legislador nacional. Lo relativo a el uso y el ordenamiento del suelo le corresponde a cada una de las provincias argentinas. Y por último, lo que tiene que ver con la confección de planes reguladores en materia urbanística es de resorte o competencia de las entidades municipales. ¿Bien? ¿Me fueron siguiendo? Determinación de presupuestos mínimos aplicables de manera uniforme en todo el territorio, en materia urbanística, autoridades nacionales, en particular Congreso de la Nación. Lo que tiene que ver con el uso del suelo y el ordenamiento del mismo, el ordenamiento territorial, es de resorte de las provincias, en concreto de las legislaturas locales, y lo relativo a la confección de planes reguladores en materia urbanística será de competencia de los municipios. ¿Bien? Profe, ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. Perdón, Sí. ¿puede repetir Sí. lo que dijo el nacional y el provincial? Espere que no lo escucho, voy a subir un poquito el volumen. Repítame, por favor. Si puede repetir lo que dijo del nacional y del provincial. Nacional y provincial, sí, cómo no. En lo que refiere a la competencia de los órganos públicos nacionales, en particular del Congreso de la Nación, lo que decíamos nosotros es que le asiste al Congreso de la Nación, la facultad de
regular los presupuestos mínimos aplicables de manera uniforme en materia urbanística en todo el territorio nacional. Lo que refiere a las autoridades provinciales, en particular a las legislaturas locales, lo que dijimos es que a estas les corresponde la regulación normativa de lo relativo al uso del suelo y al ordenamiento territorial. ¿Está bien? Y si quieren, ya de paso repito lo que le corresponde a los municipios, que nosotros dijimos que es la aprobación de los planes reguladores en materia urbanística. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Pasando rápidamente al derecho ambiental, he tratado de resumirles lo más importante, tanto con respecto al derecho urbanístico como con respecto al derecho ambiental, porque saben que no tenemos mucho tiempo, chicos. Bueno, con respecto al derecho ambiental, desde ya que también está discutido si es o no una disciplina que cuente con autonomía científica y didáctica, o no. Hay que decir, antes de tratar de aportar alguna idea, alguna noción con respecto a qué se entiende por derecho ambiental, hay que decir que indudablemente el derecho ambiental como tal, en los últimos años, ha ido adquiriendo mayor relevancia. ¿Por qué? Y porque el medio ambiente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general, está en el centro de la escena de la humanidad. La humanidad necesita imperiosamente, y cuanto antes, se podría decir, tratar de generar determinados acuerdos básicos que propendan a la preservación del medio ambiente, a la conservación de la biodiversidad, de los distintos ecosistemas naturales. Porque caso contrario, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Sabemos lo que ha ido generando la emisión Se cortó. Sí. Encima cómo está el día, está para dormir. Perdón, disculpen, pero perdí conectividad por unos minutos. ¿Me escuchan ahora? Un minutito, en realidad, no unos minutos. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, yo les decía que lo que tiene que ver con el derecho ambiental ha ido tomando cada vez mayor relevancia, no sé hasta dónde me escucharon.
Sí, hasta ahí más o menos, profe. Bueno, no, pero en cuanto a no escucharon la explicación que yo di. No, que el derecho ambiental en el último tiempo venía siendo más Está bien. importante. En razón de la centralidad que ha ido adquiriendo para la humanidad misma la preservación del medio ambiente, ¿no? Y del planeta, en definitiva, como tal, de la biodiversidad. ¿Todo eso lo escucharon? Bueno, no, entonces, por supuesto que el derecho, y esto lo deben saber, debe acompañar los cambios que se van produciendo en el seno de la humanidad, a nivel social, económico, financiero, institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la humanidad, en buena hora, le asigna centralidad, como dijéramos, al medio ambiente y a su sustentabilidad, bueno, obviamente que el derecho deberá estar a la altura de ello, y en consecuencia el derecho ambiental irá adquiriendo cada vez mayor relevancia dentro de lo que es el ordenamiento jurídico general, la ciencia jurídica en general. Más allá de ello, les debo decir que sigue siendo objeto de discusión si el derecho ambiental goza o no al día de hoy de autonomía científica, más allá de que hay facultades en las que el derecho ambiental se ha ido comenzando a enseñar como una materia independiente, cuenta con autonomía didáctica. Creo que en nuestra facultad el derecho ambiental es una materia como tal. Entiendo que es una materia que cuenta con independencia, con autonomía didáctica. Bueno, pero sigue siendo objeto de controversias, lo que tiene que ver con la autonomía científica y didáctica del derecho ambiental. Más allá de ello, yo les voy a mencionar algunas de las definiciones que se han dado en torno al derecho ambiental. Se ha dicho que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las conductas individual y colectiva con incidencia en el ambiente. Esta es la posición de Menéndez, en una obra que publicara la editorial jurídica Cuyo, de Mendoza, Menéndez. Se lo ha definido también como el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación o mejorarlo en caso de estar afectado. Esa definición es de otro autor, un apellido complejo, Sarim, con Z, S-A-R-I-M, en la obra Constitución Argentina comentada y concordada, del año 96. Sarim, con Z, Sarim. Bueno, ¿qué ha dicho Casagne con respecto al derecho ambiental? Casagne ha tenido, no sé si decir marchas y contramarchas, ha tenido posicionamientos que han variado en alguna medida con el transcurso del tiempo, pero en concreto, en una de sus últimas posiciones, lo que sostiene el profesor Casagne, el querido profesor Casagne, es que el derecho ambiental es una especialidad del derecho administrativo. Y eso él lo resume en una frase que yo he apuntado, que me parece interesante. Fíjense, esto lo dice Casagne. En suma, el derecho ambiental constituye una rama del derecho administrativo, que por sus peculiaridades configura una suerte de derecho administrativo especial, en principios y técnicas de derecho público. Eso lo ha dicho Casagne. Tuvo posiciones anteriores, Casagne, pero en general sus distintas posiciones en buena medida han girado en derredor de considerar al derecho ambiental como una especialidad del derecho administrativo. ¿Le asigna autonomía a él? No, evidentemente no. Porque está dando a entender que por más que sea una especialidad, es parte del derecho administrativo. ¿Me van siguiendo? Esa es la posición de Casagne.
de Juan Carlos Casani. Obviamente es un administrativista de relieve, de los más relevantes que tenga tal vez la República Argentina al día de hoy. Bueno, el derecho ambiental tiene, más allá de esto que estamos señalando, un enorme desafío, porque debe realizar un abordaje, ni más ni menos que del medio ambiente, a través de una estructura, diría yo, pluridimensional. Obviamente hablando de lo estrictamente jurídico, ¿no? Estoy haciendo referencia a lo pluridimensional en materia jurídica. ¿Y qué significa esto? Que el derecho ambiental debe nutrirse del derecho administrativo, indudablemente, del derecho penal, también, porque sabemos que ciertas conductas que se despliegan por parte de personas configuran injustos penales, como así también injustos administrativos, porque determinada actividad contraria a las normas administrativas merece un reproche por parte del derecho administrativo sancionatorio o sancionador, y también tiene una vinculación con el derecho civil, indudablemente, en lo que refiere al relacionamiento de los particulares entre sí y el eventual impacto que podría tener ese relacionamiento con el derecho ambiental o en el medio ambiente en concreto, de manera tal que es una disciplina en permanente desarrollo, que debe, a nuestro modo de ver, integrar normas y principios tradicionalmente típicos del derecho administrativo, el derecho penal y el derecho civil a esta rama del derecho que para algunos, repito, cuenta con autonomía científica y didáctica, y para otros, como Casani, es una especialidad dentro del derecho administrativo. Pero en uno u otro caso, el desafío que tiene el derecho ambiental es poder articular adecuadamente en su seno este conjunto de normas y principios tan variados. Bueno, yo, repito, yo no voy a adentrarme en todo el debate doctrinario que se sigue planteando acerca de si es o no una rama autónoma del derecho o es una especialidad del derecho administrativo. Hay distintas posiciones. Aquellos que sostienen que es una rama autónoma indican que sería un despropósito negarlo, en atención a que indudablemente el derecho ambiental en la República Argentina, sobre todo a partir de la sanción de la ley que aprobó los presupuestos mínimos generales en materia ambiental, la ley 25675 y modificatorias, ha establecido sus propios principios jurídicos específicos. Por lo tanto, lo que se sostiene es que negar la autonomía del derecho ambiental a esta altura, y a partir fundamentalmente de la sanción de esa ley de presupuestos mínimos generales en materia medioambiental, sería insostenible, ¿no? Sería un despropósito. Es una posición. Casani, sobre la base prácticamente de argumentos similares, sigue sosteniendo que es una especialidad dentro del derecho administrativo, que está inserta dentro de esta rama del derecho. Bueno, que el derecho ambiental tiene sus propios principios jurídicos sustanciales es una verdad irrefutable. Y eso, repito, lo podemos constatar con la simple lectura de la Ley Nacional 25675, que aprueba los presupuestos mínimos generales en materia ambiental. Ahora bien, antes de analizar brevemente algunos de los preceptos de esa ley,
Me parece importante aludir a un artículo que yo mencioné hace un ratito, que dije que íbamos a abordar a modo de complemento lo que venimos señalando en torno al 124 última parte, ya en este caso no en relación con el derecho urbanístico, sino en particular con el derecho ambiental. Repito, estoy haciendo referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional. Es un artículo muy importante. Un artículo incorporado, dijimos, a partir de la reforma última del año 94. Fíjense, ¿qué dice este artículo? Dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. Todos los habitantes tienen el deber de preservar el medio ambiente. Eso es lo que está diciendo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. ¿Qué está diciendo la Constitución? Señor, usted daña el medio ambiente, va a tener que recomponer, en la medida de las posibilidades, ese medio ambiente afectado, dañado. Por supuesto, conforme a lo que establezca el efecto de la ley, que es la ley que hemos mencionado. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales, lo cual es muy importante también. Es muy importante la educación ambiental, formar a las actuales y futuras generaciones en lo que tiene que ver con la relevancia de la preservación del medio ambiente. En definitiva, del planeta, que es nuestra casa. Corresponde a la nación, esto escúchenlo porque es muy importante, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Entonces, la Constitución Nacional está fijando claramente pautas atributivas de competencia a las autoridades nacionales por un lado y a las provinciales por el otro. Y lo último que dice es: se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Está expresamente vedado o prohibido el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, como así también de los radioactivos. Bien, esto lo dice la Constitución, no surge de la ley. Esto surge de la Constitución. Bueno, en sintonía con esto, fíjense que la referida Ley Nacional 25675 del año 2002, llamada de Presupuestos Mínimos Generales Medioambientales, hace referencia en su articulado los objetivos que se persigue a través de esa ley. El artículo primero dice que esta ley es la que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Yo, por favor, les pido que ustedes la lean y estudien. El artículo tercero dice: la presente ley regirá en todo el territorio de la nación. ¿Por qué? Bueno, por lo que venimos diciendo, porque fija presupuestos mínimos aplicables como tales de manera uniforme en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público, operativas, y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidos en esta. Y el artículo cuarto es un artículo central, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque sienta los principios jurídicos
Los principios solamente jurídicos, diría yo, pero en lo que a nosotros refiere, sí, tienen un claro contenido jurídico, producen efectos jurídicos. En lo que refiere a la política ambiental, podemos mencionar en tal sentido, principio de congruencia. ¿Qué significa esto? Lo tienen en la ley, que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la ley nacional. El principio de prevención. ¿En qué consiste el principio de prevención en materia ambiental? En que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. Por eso se habla del principio de prevención. El principio precautorio. ¿En qué consiste? Lo dice también la ley. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. ¿Qué es lo que está diciendo este principio precautorio? Miren, señores, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, aun cuando exista carencia de información científica cierta y precisa, eso no debe utilizarse como argumento para postergar la adopción de medidas concretas y eficaces para que se impida la degradación del medio ambiente. No es excusa. Esas medidas hay que adoptarlas. ¿Para qué? Para prevenir la afectación o la degradación del medio ambiente. Principio precautorio. Principio de equidad intergeneracional. Otro principio muy importante. También abordado en la ley. Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones, no solamente presentes, sino también las futuras. Por eso es que se habla de equidad intergeneracional. Y esto, en definitiva, es una derivación razonada y razonable de una de las partes del artículo 41 de la Constitución Nacional que acabamos de leer. ¿Bien? Ustedes lo recordarán. Bueno. Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que son unos cuantos los principios. Yo, por favor, les pido que los lean. Léanlos, por favor. Y para terminar muy brevemente con el análisis de esta ley nacional, fíjense que el artículo 6º de la misma dice qué se entiende por presupuesto mínimo. Interesante. Da una definición de los presupuestos mínimos a los que alude el artículo 41 de la Carta Magna Nacional. Dice, se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, lo que venimos diciendo. Y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Bueno, dice mucho más que esto, pero por ahora nos quedamos con esta primera parte. Y lo último que digo, ya con esto terminamos la clase de hoy y esta unidad, sin perjuicio de que, por supuesto, ustedes profundicen estos contenidos de la bibliografía sugerida. Fíjense, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, recuerden que nosotros dijimos que las provincias pueden dictar legislación local complementaria de la nacional. En la provincia de Santa Fe existe una ley que se denomina de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la ley 11717. Esta es una ley interesante que, por ejemplo, fíjense, en sintonía con lo que venimos señalando, prevé que toda vez que se intente la aprobación de un proyecto por parte de las autoridades públicas, un proyecto privado, ¿no? Que surge en el ámbito privado, por parte de las autoridades públicas, que pudiere llegar a impactar negativamente en el medio ambiente, la autoridad competente, que será aquella que determine la ley orgánica de ministerios, en su caso,
será la que tenga que convocar a una audiencia pública previa. ¿Previa a qué? A que se apruebe ese proyecto que podría impactar negativamente o no en el medio ambiente. Si esa audiencia pública no se llevare adelante, el acto administrativo o legislativo en su caso, en este caso sería administrativo, de aprobación de ese proyecto, sería anulable. Y digo anulable porque en la provincia de Santa Fe la única categoría de invalidez administrativa que existe es la anulabilidad. Si esto sucediera a nivel nacional, hablaríamos de que ese acto sería nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque se estaría violando el elemento esencial procedimiento del acto administrativo. Si usted tiene una norma jurídica, en este caso aplicable específicamente al medio ambiente y desarrollo sustentable, que está indicando que en forma previa a la aprobación de un proyecto que pudiera tener impacto ambiental, usted, autoridad competente, tiene que convocar una audiencia pública en los términos allí consignados y usted omite convocar a la referida audiencia pública, pues bien, usted está violando el procedimiento previsto por la ley para la aprobación de ese tipo de proyectos. Y sabemos que el procedimiento es un elemento esencial del acto administrativo. ¿Bien? Bueno, y en lo que refiere a la ciudad de Rosario, también existe normativa relativa al medio ambiente, como así también al desarrollo urbanístico, a la planificación urbanística. En particular, yo esto no se los dije antes, esto tiene que ver con el desarrollo y la planificación urbanística en Rosario. Si quieren, pueden indagar en esta ordenanza, pueden profundizar en la misma, la ordenanza 9262 de 2014. Esta ordenanza 9262 de 2014 refiere fundamentalmente, repito, a la planificación urbanística, tiene que ver con el tema anterior que desarrolláramos, ¿no? Más allá de que existen algunas otras ordenanzas que hacen referencia a la preservación del medio ambiente y desarrollo sustentable. Bueno, estamos ¿alguna duda, algún comentario, alguna consideración que hacer con respecto a estos temas que hemos dado? ¿O no? Yo tengo una duda respecto a qué fuente de dónde recomienda estudiarlo. Miren, hay una obra de las doctoras, esto creo que lo tienen en el programa, a ver si está, espera un segundito. Hay una obra que es de autoría de las doctoras, sí, acá lo tienen, de autoría de las doctoras Thaler y Antic, que se llama Derecho Urbanístico, por lo cual ustedes podrían acudir a esa obra. Acá está, la tienen en el programita, punto 33 de la bibliografía. Curso de Derecho Urbanístico. Es de la editorial Robinson Cursoni, año 2011. Doctoras Thaler y Antic. Curso de Derecho Urbanístico. Esa es una de las tantas obras que existen. Ustedes, por favor, chicos, chicas, lean el programita, porque en el programita tienen la bibliografía sugerida. Ustedes se van ubicando por tema y ahí van a poder advertir de dónde pueden profundizar cada uno de los puntos. Entonces, curso de Derecho Urbanístico. Tienen también otra obra que se denomina la participación pública en el diseño de la ciudad. En realidad es un artículo, ¿no? De autoría de la doctora Alianac. Ahí sí tienen indicado dónde la pueden obtener. Yo no sé si va a ser tan fácil de acceder al contenido de esa publicación, pero bueno, sabemos que al día de hoy la tecnología nos brinda opciones que antes no teníamos. La otra obra, Curso de Derecho Urbanístico, seguramente la van a encontrar en la biblioteca de la facultad.
Y lo que tiene que ver con el derecho ambiental, lo pueden profundizar de las obras de Casagne, curso de Derecho Administrativo. Allí Casagne hace referencia al derecho ambiental, sobre todo cuando alude a las relaciones del derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas. Allí van a tener, repito, una referencia al derecho ambiental. También en el Tratado de Derecho Administrativo de Balbín, es una obra bastante reciente, van a poder encontrar referencias al derecho ambiental. Bueno, ya allí tienen como para poder indudablemente profundizar lo que tiene que ver con tanto el derecho urbanístico como el derecho ambiental, ¿no? ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quiénes se van a presentar el 19? Yo. Usted me imaginé que sí, seguro se iba a presentar. Alumna Tutoromondo, muy buena alumna. ¿Alguien más? Yo no 100% confirmado, pero seguramente. Bueno, bien. Bueno. Chicos, chicas, de mi parte ha sido un gusto enorme, como siempre, poder compartir este tiempo con ustedes. Una alegría total y absoluta. Uno tiene